El hecho colonial y la imposición del patriarcado europeo en la consolidación del capitalismo. Entendiendo el patriarcado como el sistema de subordinación en el cual un género identificado con lo masculino subordina a los otros. En la perspectiva que yo estoy compartiendo con ustedes, el patriarcado es un instrumento necesario, útil para la acumulación capitalista, ¿no? El patriarcado originario de Europa lo que logró fue desvalorizar el trabajo femenino, desvalorizar a las mujeres para recluirlas en el hogar y que puedan realizar el trabajo reproductivo invisibilizado que le es necesario para acumular, ¿no? Un elemento central de la implantación del patriarcado en Europa es la construcción de la naturaleza como esa otra femenina a la que se puede explotar. En América, en cambio, ya construida esta idea de naturaleza femenina, una vez que empieza la empresa colonizadora, se traslada, estas ideas se trasladan a América, ¿no? Y podemos ver ese encuentro, digamos, de esas ideas con América en estas dos imágenes, ¿no? A la izquierda tenemos esta imagen del conquistador europeo que llega arriba, ¿no? A las tierras vírgenes de América. El conquistador está vestido, lleva en su mano un instrumento de medición, es decir, porta la ciencia, el saber científico, y un estandarte que simboliza el Estado, ¿no? Entonces, la ciencia y el Estado llegan a América, que es dibujada en esta imagen como una mujer desnuda, una mujer que además está descansando en la hamaca, ¿no? Es una mujer que no trabaja, es una mujer que vive de los frutos que le llegan, que vive además con animales, ¿no? En un estado de completa naturalidad. Así se plantea que era América, ¿no? Que incluso el título de la imagen es América, como el conquistador llega a civilizar a América. En la imagen de la derecha, en cambio, vemos los conquistadores en el lado derecho de la imagen que llegan a la tierra, asistidos por Dios, ¿no? Con este fraile que lleva la cruz e iluminados, ¿no? Si ustedes ven el cuadro, tiene mucha iluminación en este lado. A ellos les asiste la razón y Dios. En cambio, los indígenas, que son los conquistados, son unas figuras oscuras, unas figuras sin muchas facciones, ¿no? A diferencia de los conquistadores que emergen de la oscuridad. Por supuesto tienen piel morena, ¿no? Y emergen desde la selva que está oscurecida en esta imagen, ¿no? Cómo se ha interpretado esta imagen es que los conquistadores traen la luz para iluminar a lo salvaje, iluminar América que estaba sumida en la oscuridad de lo salvaje, ¿no? Entonces, desde aquí planteamos que la empresa de colonización y cristianización de América fue una empresa profundamente racista, patriarcal, porque impuso una mirada de las mujeres, pero en general de la supremacía del género masculino, y que fue violenta y sangrienta basado en estos imaginarios. Ahora bien, una de las formas más importantes que plantea Silvia Federici en su libro Calibán y las brujas, Calibán y la bruja, perdón, es que la caza de brujas que ocurrió en Europa, que empezó un poco antes de la conquista de América, tuvo la función ideológica de establecer un nuevo modelo de feminidad, una nueva concepción de la posición social de las mujeres como inferiores a los hombres, que era necesario, indispensable, era un requisito indispensable para la reorganización del trabajo reproductivo que exige el sistema capitalista, ¿no? A través de 2 siglos de designación de las brujas como peligrosas, como encarnamiento de todo lo que la mujer no debe ser, tuvo como consecuencia esta racionalidad, la racionalización del trabajo reproductivo que fue reducido al hogar,
al interior del hogar individual, que servía para reproducir los cuerpos de los trabajadores para el servicio de la acumulación del capital. En la Edad Media, el trabajo reproductivo era asumido por las comunidades, ¿no? Antes de la implantación del capitalismo, en las familias, en las casas, en los hogares, se producía casi todo lo que la gente necesitaba, ¿no? Se producía comida, se producía ropa, se producía casi todas lo que ahora compramos, se producía en los hogares, ¿no? Y el trabajo que realizaban las mujeres produciendo alimentos y produciendo ropas y zapatos, y etcétera, recibía el mismo valor que el trabajo masculino, que también hacía lo mismo, ¿no? El libro de Federici nos va llevando a través de la historia de cómo esos trabajos se fueron, por un lado, privatizando, es decir, realizándose dentro de hogares particulares, ya no comunitarios, y fue siendo degradado socialmente, ¿no? Era un trabajo que no era productivo, era un trabajo despreciado y un trabajo cada vez más feminizado. Esto se logró, dice Federici, en gran medida gracias al proceso de la cacería de brujas, en que se identificó, como decía antes, todos los atributos femeninos que eran indeseables en esta nueva mujer que debía emerger para, el establecimiento del modo de producción capitalista, ¿no? Pensemos que la bruja era una mujer totalmente interconectada con la naturaleza. Era una mujer que conocía de las propiedades de las plantas, conocía sobre las épocas de siembra, de cosecha, los ciclos naturales, ¿no? Y se creía que los podía manejar, ¿no? De ahí sale la idea de bruja que maneja los elementos. En los juicios de brujas se decía incluso que las brujas podían traer tormentas, provocar sequías, ¿no? Hay esta idea de la mujer que es una sola con la naturaleza y que la puede manejar con propósitos turbios, ¿no? En este caso. Esta imagen de la bruja entonces condensa este planteamiento de que la naturaleza es femenina y que las mujeres están cerca de la naturaleza, ¿no? Y que por tanto pueden ser subordinadas. Esta idea se trasladó a América con la conquista. Como les decía, la cacería de brujas estaba en pleno auge cuando fue la llegada de Cristóbal Colón a América, y por supuesto esas ideas fueron trasladadas a América. Entonces, ¿qué sucedió en América? Tuvo el mismo proceso, el mismo objetivo que en Europa, ¿no? La caza de brujas tuvo el propósito de infundir terror, ¿no? Quien era definido o acusada como bruja le esperaban la muerte y la tortura. Y tuvo esta función también de garantizar el cercamiento de las tierras para la acumulación originaria, de las tierras y de los cuerpos, que fue un proceso que vivió Europa un poco antes o estaba viviendo en realidad en el siglo XV con mayor fuerza el proceso de cercamiento de la tierra mediante la privatización, ¿no? Esto, pensemos que tanto en América como en Europa, la privatización de las tierras generó millones y millones de pobres que en un momento dado tenían tierra para cultivar y de un día para otro ya no tenían tierra para cultivar, ¿no? Esto se dio mediante una serie de mecanismos que el libro lo explica bien. La consecuencia que teníamos eran millones de personas totalmente empobrecidas. Decían que por Europa vagaban cientos y cientos de mendigos y de mendigas que no tenían otro medio de sustento que no sea la caridad o someterse a trabajos casi de esclavitud para poder generar un poco de dinero y alimentarse, ¿no? Este proceso de infundir terror sirvió para apaciguar las protestas que habían por esta masiva desposesión de la tierra, ¿no? Eh, la Casa de Brujas en Europa tuvo además este sostenimiento de una campaña de 2 siglos de misoginia, en que lograron que los campesinos varones
lleguen a desconfiar y odiar incluso a las mujeres campesinas, ¿no? Lo que facilitó la caza de brujas sin ninguna oposición. En América, la caza de brujas no hay mucha evidencia todavía, hacen falta más estudios históricos, eh, pero en América lo que tuvo fue la función ideológica de definir a las poblaciones indígenas como brujas, ¿no? Si usamos este término de bruja. Eran las poblaciones indígenas las que estaban cerca de la naturaleza, que la conocían, que podían incluso manejarla, eran las poblaciones indígenas las que tenían estos comportamientos salvajes propios de quien no ha sido civilizado, ¿no? Y definiendo así a las poblaciones indígenas, se pudo realizar también este proceso que se había realizado en Europa de privatización de las tierras y de sometimiento de los cuerpos para el trabajo esclavo que se implantó en un primer inicio en la colonia, ¿no? Los cuerpos tenían que ser disciplinados y las tierras tenían que ser cercadas. Pensemos que en sociedades en donde las dinámicas sociales están muy influenciadas por el clima o por las creencias locales, es muy difícil implantar un modo de producción con tanta disciplina como es el capital, ¿no? Eh, es muy difícil hacer trabajar a la gente si es que hay creencias locales de que hay días de la semana que no se deben trabajar debido a cuestiones espirituales, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas prácticas tenían que ser erradicadas. Entonces, el definir esas prácticas como idolatría, como superstición y como peligrosas era vital para establecer el modo de producción capitalista. Aquí les he traído esta cita del libro de Federici, que nos dice que se puso en marcha una máquina ideológica que de forma complementaria a la máquina militar retrataba a los colonizados como seres mugrientos y demoníacos, que practicaban todo tipo de abominaciones, mientras que los mismos crímenes que antes habían sido atribuidos a la falta de educación religiosa, como la sodomía, el canibalismo, el incesto o el travestismo, eran ahora considerados como pruebas de que los indios se encontraban bajo el dominio del diablo y que entonces podían ser privados de sus tierras y de sus vidas de forma justificada. Lo vemos aquí el origen de la construcción del otro de una manera absolutamente violenta que justifica el genocidio que ocurrió con la conquista de América, ¿no? Este proceso, esta maquinaria ideológica, ¿no? Deshumaniza a los seres humanos, los vuelve bestias que pueden ser explotadas, maltratadas, humilladas, eh, aterrorizadas, pero no olvidemos que hay un fin concreto para esto, ¿no? Que es hacerse con las tierras, hacerse con cuerpos, acceder a cuerpos que produzcan y acceder a tierras que produzcan, ¿no? La deshumanización justifica la esclavitud, justifica el genocidio, y en el caso de la población americana eh, que recibió, ¿no? Esta concepción patriarcal eh, de los seres humanos que están más cerca de la naturaleza, sufrieron de criminalización por desnudez, por poligamia, por homosexualidad o por adorar a otros dioses que no fueran el cristiano. Pensemos aquí en el patriarcado como un sistema, ¿no? Que define que el género que domina está más alejado de la naturaleza y los géneros dominados están más cercanos a la naturaleza, porque son más salvajes y menos racionales, ¿no? Ese es el eje teórico, eh, ideológico que establece las jerarquías dentro del patriarcado, la mayor o menor cercanía con la naturaleza. Aquí les lanzo la primera pregunta que quiero que trabajen en un pequeño ensayo, es cuáles son las formas contemporáneas de operación de esta maquinaria, ¿no? Al leer esta cita, nos parecería a primera vista que ese nivel de violencia o ese nivel de desprecio hacia la población americana ya no se repite hoy en día, ¿no? Pero creo que podemos encontrar destellos de esta violencia
en la construcción del otro que puede ser dominado en la actualidad. Y aquí tenemos una imagen de la época que ilustra, imágenes como estas ilustran el libro de Federici en toda su extensión. Esta es una imagen que muestra un supuesto banquete caníbal en Bahía, ¿no? de indígenas de lo que ahora es Brasil, que estarían alimentándose de órganos y de seres humanos, ¿no? Esta es una imagen muy recurrente en Europa en la época para definir los llamados aquelarres de brujas, ¿no? Que eran estos grandes encuentros de brujas que se hacían en la noche y donde supuestamente, según las denuncias, las brujas bailaban desnudas bajo la luna, practicaban el sexo libre, no armaban unas grandes orgías, asesinaban niños, se practicaban abortos, todo en una gran algarabía de desorden y caos, ¿no? Así se fue construyendo la idea de esto de las brujas, de la bruja como totalmente falta de moral, como desafiante del orden establecido y como sumamente peligrosa para el orden social. Esa imagen se trasladó, como les decía, a América para definir la población entera de América como salvaje y propenso a estos rituales diabólicos. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias concretas de esto, ¿no? Hay una construcción ideológica que es de relacionar a una parte de la población, en el caso europeo a la población femenina, en el caso americano a la población indígena, de designar esas poblaciones como salvajes, en tanto están demasiado cerca a la naturaleza y están demasiado conectadas con ella, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias concretas de eso? Fue la expulsión forzosa de poblaciones, ¿no? Que facilitó la privatización y el acaparamiento de tierras, provocó un empobrecimiento a gran escala. Estas dos son elementos esenciales de la acumulación originaria. La acumulación originaria es aquel proceso por el cual se produce un cercamiento de las tierras en los albores del capitalismo, que desposee a los campesinos de su medio de producción. Un campesino sin tierra en los albores del capitalismo no tenía otra salida más que trabajar para el capitalista terrateniente por sueldos de miseria, en la mayoría de casos. Y en otros casos, cuando los campesinos se negaban a entregar su trabajo, lo que les quedaba era la mendicidad en general a la población y la prostitución en el caso de las mujeres, ¿no? Esto lo que se plantea es que sentó las bases para empezar el proceso de producción de plusvalía y acumulación ampliada del capital, ¿no? En América, lo que se plantea, lo que los estudiosos plantean es que en América nunca se estableció un sistema de explotación capitalista basada plenamente en el salario, ¿no? Sino que en América se repite una y otra vez este proceso de acumulación originaria, en el sentido de que las poblaciones son una y otra vez despojadas de sus bienes de subsistencia, sean estos la tierra o un mínimo de trabajo digno para recibir un salario. En América Latina, al ser una economía periférica, que seguimos dependiendo, ¿no?, de la exportación de materia prima hacia los centros globales, nunca se estableció una explotación a través del salario, sino una explotación a través de la desposesión continua de los medios de subsistencia de la mayoría de la población. Ustedes saben que en nuestros países muy poca población accede a empleo ni siquiera precarizado, ¿no? Mucha gente vive en los márgenes del subempleo y del desempleo, ¿no? Otro de los efectos que tuvo la conquista y esta homologación de los nativos americanos con lo diabólico fue también la justificación de las campañas de cristianización, ¿no? Los indígenas tenían que ser cristianizados.
tenían que ser convertidos para ser salvados y ser considerados por lo menos algo de humanos. Esto socavó la autonomía de las poblaciones y destruyó las relaciones comunales basadas además en otro tipo de espiritualidad que no sea la cristiana, ¿no? Y por supuesto la construcción del otro que puede ser sometido, ¿no? El otro racializado, salvaje, el brujo, la bruja. Para finalizar, les quiero dejar con esta cita del Capital de Marx, en donde se señala, ¿no?, el rol que tiene la colonización en la consolidación del capitalismo en Europa. La cita nos dice: los descubrimientos de los yacimientos de oro y plata en América, las cruzadas de exterminio, la esclavización de las poblaciones indígenas forzadas a trabajar en el interior de las minas, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros, son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista. Las riquezas apresadas fuera de Europa por el pillaje, la esclavización y la masacre refluían hacia la metrópolis donde se transformaba el capital. Se transformaban en capital. Este proceso de acumulación originaria en que se extrajo grandes cantidades de riqueza y de trabajo humano desde las periferias, siendo las periferias de América, Asia y África hacia Europa, se dice que fueron el combustible que logró hacer despegar al capitalismo, ¿no? Entonces, la subordinación, la violencia de la conquista de América, de la extracción de cuerpos negros para ser comerciados como esclavos, están en la base del establecimiento del sistema en el que vivimos hoy. Y eso no debemos olvidarnos. Y son procesos que siguen sucediendo. Quiero que mantengan estas ideas para que realicen el trabajo asincrónico que está descrito en el aula virtual. Muchas gracias.